en un día tan, pero tan especial. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Me están recibiendo bien? Sí, Aquí, Edu. Perfecto, 11 de Edu. la noche, Perfecto. 2 minutos. En Perfecto, Edu. Varsovia, Perfecto, en perfecto. Polonia. Perfecto. Es muy, muy impresionante porque justamente estoy en uno de los países más católicos del Claro. mundo, Así es. Polonia. Eh, Además, el país de Juan Pablo II, el Papa Boutila. Viste, Pablo, que uno siempre recuerda de los hechos históricos el momento donde uno estuvo, Así es. Así es. ¿no? ¿Dónde uno estuvo? Y lo debes recordar. ¿Dónde estuviste vos o aquellos que nos están viendo? ¿Dónde estuvieron el día que eligieron al Papa Francisco? Yo lo recuerdo como si fuera hoy, porque ese día yo estaba en Roma, Ni más ni menos. justamente transmitiendo para otro canal. Me tocó cubrir lo que se llama el precónclave y el cónclave, y después me encontré con un papa argentino, una sorpresa mundial. Ni que hablar para los argentinos, porque tendrán que pasar otros 2000 años para que tengamos otro papa argentino, ¿no? Totalmente. Habían pasado 2013 años para que nos encontremos con el padre Jorge siendo Francisco. Así es. Cuando el cardenal Turán anuncia desde el balcón Habemus Papa. Qué momento, ¿no? Qué Y, momento. y pensar que hoy uno de los papables, y si querés hablamos de ese tema dentro de un rato, los papables, los papábiles, uno de los papables era el segundo de Turán. Pero lo hablamos después, si querés y tenés un tiempo, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto, Eduardo. Vos sabés que cuando decís, tenemos un archivo de el día después, porque vos estabas allí, cada uno sabe. Vos sabés con quién me tocó hablar. Yo estaba en la radio, me tocó hablar, que quiero ver, tal vez mañana podemos hablar con él, porque va a ser uno de los que va a estar en el cónclave, que es ni más ni menos que el cardenal Ángel Rossi. En ese momento era el padre Ángel Claro. Rossi, que Claro. había convivido con Jorge Bergoglio allí en la compañía cuando le tocó estar 2 años a Bergoglio. Así que, sí, claro, ese momento, mira, que querés que lo pongamos, Eduardo, al día, creo que era la mañana siguiente, 13. ¿no? Era no sé qué es lo que vas a mostrar. Te voy a mostrar Pero el Papa fue elegido el 13 de marzo. del 3 Exacto. del 13. Exacto, exacto. Pero si querés compartamos, Nacho, Nico, ¿cómo estás, Sí. Nico? ¿Qué tal? Compartamos el día después, porque vos estabas allí exteriorizando, estabas en C5N y si no me equivoco estabas en contacto con Fabián Doman, hoy nuestro compañero aquí. Exactamente. Él conducía la mañana Exacto. y eso se produjo cerca de cuando lo nombran Papa debería ser, ya había anochecido, debe haber sido 6, 7 de la tarde más o menos, eran las 2, 3 de la tarde acá hora Argentina. No sé qué es lo que vas a pasar porque ¿Sabés él conducía la mañana. ¿Sabés qué vamos a pasar? Justamente El como antes. como vos repasabas los diarios del día Ok. después. Fíjate. Ok. Dale, mirá. Hoy la televisión italiana amanecía con esta imagen. Así la televisión italiana con la bandera argentina en todos los programas de televisión. Italiano de Argentina. Todos los canales de televisión tenían esta imagen. La imagen de Bergoglio, la imagen de la bandera argentina. Así los canales de televisión reflejaban la noticia de un papa argentino. Fabián, te quiero mostrar lo siguiente. Este es el Observatore Romano, Sí. que es el diario vaticanista por excelencia. Los diarios de Roma, todos tienen la imagen del Papa Francesco. Francesco lo llaman aquí, el Papa Francisco para nosotros, ¿no? Georgium Marium Bergoglio, en latín, Franciscum, ¿no? La respuesta de Pedro. A ver, te muestro otro diario. La República.
el diario La República, la nueva iglesia del Papa Francisco. Ya todos los medios y los especialistas vaticanistas hablan de se viene un nuevo tiempo en la iglesia en el mundo. Jorge Mario Bergoglio, vengo del fin del mundo, que lo dijo Bergoglio justamente ¿Te acordás en su mensaje, que ¿no? anoche hablábamos de que para mí la mejor Allí tapa está la imagen de Bergoglio. que la mejor tapa para mí era República Online ayer, cuando decía que el Papa se definía, vengo del fin del mundo, el Papa del fin del mundo. Exactamente. Il Messaggero, también diario muy importante, Papa Francesco, el primer pontífice no europeo, es un jesuita argentino, la fumata bianca en el quinto escrutinio, es un boato de San Pedro, vengo del fin del mundo. También el Messaggero destaca justamente esa frase, ¿no? Dentro del diario, también muchísimas páginas dando cuenta hora a hora lo que había ocurrido y cómo habían elegido a... 12 años pasaron, Eduardo. Wow. 12 años. 12 años. 12 años. 12 años de ese momento. Vos sabés que ese era un tinglado especial que la Sala Estampa, que es, digamos, la vocería del Vaticano, no importa quién sea el Papa, se llama así Sala Estampa, montó especialmente para la cobertura de los medios internacionales. Allí estaban prácticamente todas las grandes cadenas de televisión. Al lado mío tenía a TV3, Antena 3 de España. Sí. Abajo mío, ahí en el piso inferior, lo tenía a la gente, tenía la gente de Fox News, de CNN, ¿no? En ese momento nos codeábamos con las grandes cadenas de televisión, ¿no? Tal cual. Pero te decía esto porque es muy impresionante, porque uno se acuerda dónde estaba el día que lo nombran, y uno hoy se va a acordar dónde estaba al momento de su muerte. Y yo no me voy a olvidar nunca más en mi vida que me enteré de la muerte del Papa Francisco, de casualidad, estando en el cementerio del gueto de Varsovia. Wow. En ese mismo lugar, entre las tumbas del gueto, porque estamos justamente en algo que se llama la Marcha por la Paz, alguien cuenta, me llamaron, un amigo me cuenta desde Roma que se acaba de morir Bergoglio. En la Argentina creo que en ese momento, acá eran en Varsovia cerca de las 10 de la mañana más o menos, y en Roma el Papa muere a las 5 y 30, a las 5 y 35 me parece, Sí. ¿no? Más o menos. Más o menos. Aproximadamente. Se informó a las 5:35. Se informó a las 5 y 35. Pero en la Argentina recién se supo como a las 5 de la mañana, 5 y cuarto, 5 y media. Bueno, sí, a las Empezaron- 5:35 de acá. ¿No es cierto? Más o 5 y menos cuarto, también. sí, 5 y cuarto. Más o menos. Pero fue muy impresionante porque no me voy a olvidar nunca más dónde me tengo que enterar de la muerte del Papa Francisco. Y fue realmente una conmoción. Y Varsovia hoy, una ciudad tremendamente católica, una ciudad que fue arrasada en la década del 40 por los nazis, no dejaron absolutamente nada de esta ciudad, ¿no? Fue construida una ciudad nueva y la conmoción que vivió aquí el pueblo católico de Polonia fue muy impactante. ¿Qué te Muy, parece? pero muy impactante. Aparte que dio un pueblo polaco que dio al Papa un viajero, papa. ¿no? Al Papa Exactamente. Wojtyla, ¿no? A Karol Wojtyla, Exactamente. ¿no? Digamos al Papa Santo. Sí, al Papa Santo. Hoy es Exacto. San Pablo II, ¿no? Exacto. El tema es lo que viene, Ujú. porque lo que vamos a ver ahora es el momento del velatorio, de las exequias. Lo van a llevar tal cual como Francisco quería, lo van a llevar a Santa María Maggiore. Así es. Es una pequeña iglesia donde allí creo que hay una virgen, la Virgen de Luján, me parece ahí. Pero el Papa pidió y él mismo se hizo construir la tumba. Hasta el final, ¿no? Deja una marca, ¿no? Sí, y vos fíjate una cosa, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando salió del Gemelli?
porque los médicos no querían que él salga del Gemelli. No, Lo querían internado mucho tiempo más. sí. Y el propio Papa dijo, no, no aguanto más acá. Los Llévenme pap- a casa. Claro, los papas mueren en el Vaticano. ¿Viste esa frase Exactamente. que rige allá y no fuera? Exactamente. Da la sensación Y lo- que él quería estar allí y Eduardo hoy se ha recreado hasta, digamos, todas las posibilidades. El hecho de que él haya decidido, creo que vamos a poder estar con Claudio Sin también, que está conectado, él haya decidido la salida ayer en el día domingo de Pascua, que no estaba recomendada absolutamente por ningún médico, y que sin embargo su voluntad fue la de estar, aún en las pésimas condiciones que uno podía advertir en la que se encontraba, él quería estar en este domingo de Pascua, ¿no? No, pero desde que salió del Gemelli, no dejó de hacer cosas cuando aún sus propios médicos le recomendaban no tenga audiencias. Sí. Y así todo terminó encontrándose con el rey Juan Carlos. Así es. Y tuvo hasta hace pocas horas la última reunión con el vicepresidente norteamericano. Es Con muy fans, impresionante, ¿no? Exacto. es muy impresionante. ¿Me permitís, impresionante. me permitís Sí. Eduardo, lo podemos sumar a Claudio? Claudio que está también, está en Italia, creo que está en Florencia, ¿no? En este momento. Querido Claudio, ¿cómo estás? Te sumamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Eduardo, Ignacio, no sé, todos, un beso grande. Un beso. Un gusto estar allí con ustedes como casi todas las noches. Sí, estuvimos esta mañana hasta el mediodía en Roma y ahora estamos en Firenze, sí, en Florencia. Estaba escuchando con atención a lo que contaba Eduardo y es así. Solo un detalle acerca del lugar donde va a ser enterrado, que él eligió en el año 2022. Le ofrecieron, le preguntaron en qué lugar de Santa María Maggiore quería estar enterrado, y él eligió un lugar en el suelo. Iba a tener solo una placa de mármol que diga Franciscus y nada más. Y el crucifijo que él usa habitualmente. Pensé una cosa muy curiosa. Eduardo conoce bien ese lugar y cruzando la calle de Santa María Maggiore está la Embajada Argentina en Roma. Así es. Así que no solo está digamos, en la iglesia que él quiere, sino claramente muy cerquita de la tierra de la cual él viene, que es Argentina, ¿no? Así que nada, me parece que es simbólico. Yo no sé si él lo pensó de este modo. Seguramente pero sí, Claudio. una lectura podría ser esa, ¿no? Ahí estamos viendo Santa María Maggiore. Esa es la parte posterior de Santa María Maggiore, no es el frente. Y atrás de ese obelisco que ustedes ven está la Embajada Argentina. Y él va a estar enterrado allí a los pies de una virgen que es parecida, como decía Eduardo, a la Virgen de Luján, que se llama Salus Populi Romani, porque es una virgen a la cual el pueblo de Roma, cada vez que había una peste, una catástrofe, iba y le rezaba para que lo salvara de la enfermedad o de las penurias que vivían en ese momento. El pueblo romano, estoy hablando de entre el 1600, 1500 y 1600, ¿no? En la época del Papa Rey, digamos, de los Papas Reyes. Sí, si no me equivoco, Así que- una de las primeras, si no la primera iglesia dedicada enteramente a la Virgen María. Sí, señor. Santa María La primera Maggiore. iglesia. Claro, por eso. Vos fíjate que recién veíamos abajo, ¿no? A la derecha de la pantalla, abajo, veíamos el momento en que trasladaban al Papa Francisco, creo que iba hacia la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Era trasladado hacia la cárcel para lavarle los pies. Exacto. Los médicos le dijeron, o no, Claudio, le dijeron, Sí, eso no lo haga de ninguna manera. Tal cual. De ninguna manera. Y lo hizo igual. Vos fíjate en el auto descapotable, al aire libre, un hombre que si apenas podía respirar, ¿o no, Claudio? Absolutamente. Además, tal cual dice Eduardo, digamos, él tenía una convalecencia protegida, se llama técnicamente. Los médicos le dijeron, mire, usted tiene que quedarse ¿quiere ir a Santa Marta? Ok, pero tiene que quedarse allí, no puede moverse. Claro. Y él decidió, el Santo Padre decidió hacer lo que ustedes vieron que hizo el sábado, que fue a San Pietro, y ayer, domingo, que fue directamente a la plaza. De tal modo que ningún médico, considerando los 38 días que estuvo internado, etcétera,
podía eventualmente haber aceptado semejantes conductas. Pero bueno, son decisiones personales que ningún médico puede cuestionar tampoco, ¿no? Porque, bueno, finalmente cada uno elige el destino que quiere, ¿no? Sí, sí, No, para mí, ¿sabes qué? Para mí el Papa eligió estar con la gente hasta el último minuto de su vida. exacto. Estamos Para mí totalmente de acuerdo. es esa la demostración. La Él se demostración, sentía cercano a la gente y quería estar con la gente hasta el último momento, no encerrado en un cuarto, exacto. no Claro. encerrado en una habitación de un hospital. Cumpliendo servicio, que era un poco Exactamente. su mayor vocación, ¿no? Y mostrando hasta el último momento. Se han repasado imágenes, testimonios de él cuando le preguntan sobre la muerte. Una excelente entrevista que le hizo Daniel Haddad, Sí, señor. querido Eduardo, que sabes muy Que bien. dijo, no le tengo miedo a la muerte. Exactamente. A ver, Pablo, si A lo único podemos... que le tengo miedo es a A que se verla me venir. acerque o A verla verla venir. Quiero verla Exactamente. venir. Claro, eso. Que No la quiero ver venir. No, no la quiero ver venir, que claro. no me tome inconsciente, creo que fue, Claro, dijo. exactamente. El miedo es el miedo cabe cuando uno la ve venir. Pero me da la Exacto. sensación que en esta la vio venir y dijo que sea cuando deba ser. Pero yo voy a estar en servicio, digamos, porque contrarió a todos los consejos médicos, ¿no? En acción hasta el Sí, sí. final, y con mucho simbolismo todo, siempre, ¿no? Sí. Desde el Absolutamente. primer día Solo hasta para contarles, hasta el perdón, final, solo yendo a para la contar cárcel, algo perdón, acerca... y hasta el No, entierro, no. ¿dónde va a ser? Sí, solo para contarles algo respecto al diagnóstico final de muerte que se publicó hace un par de horas nada más, a pesar de que la muerte ocurrió a 7:35, tal cual ustedes han dicho muy bien. Bueno, pues la muerte tiene que ver con dos hechos que son formalidades. Ictus, o sea, un accidente cerebrovascular, más un colapso cardiocirculatorio agudo. Es como los médicos en Argentina ponemos paro cardiorrespiratorio no traumático. Es una fórmula que se Claro. usa mucho en Italia para certificar una muerte natural. Esto quería decirles. Y que ocurrió a una hora de la madrugada que nunca sabremos porque eso está en los protocolos secretos, pero que fue anunciada a la hora que ustedes mencionaron hace un rato y que lo encontró durmiendo en paz. No hubo ninguna cosa violenta ni nada por el estilo, según me cuentan, ¿no? Si no me equivoco, Claudio, Edu, a todos, él le tenía miedo al dolor, no a la muerte, sino era al dolor. Pero si quieren, compartimos juntos ese párrafo de la nota que Daniel Haddad le hacía al Papa Francisco. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé. Cuando tuve que hacer la operación, que iba a haber riesgos. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Ahí está. Impresionante. Verla venir, no quería verla venir. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Pensar que este Papa no solamente estuvo al borde de la muerte, esa vez que le cuenta a Daniel Haddad, que, entre paréntesis, debe ser la mejor nota periodística que yo le vi hacer a un Papa, Sí. o por lo menos Excelente. al Papa Francisco. Excelente. De los periodistas argentinos, la mejor nota periodística lejos. Ahora, además de esa vez, que creo que fue, Doc, cuando tuvo el cáncer de colon, ¿no? Cuando tuvo el Así es, problema del colon. exactamente. Claro. Él Le le sacaron tenía 18 terror, centímetros de colon. Ujú, claro, sí. él le tenía terror, además, pánico a las anestesias. Quedó muy Exacto. mal después de esa operación. Pero en esta última internación estuvo 2 veces al borde de la muerte. Sí. Y una de esas veces, contada por el mismo médico que lo atendió, el mismo médico contó, hubo un momento en que tuvimos que decidir si lo dejábamos ir o no. O sea, el Papa se estaba yendo Exacto. y tenían que tomar la decisión si lo dejábamos ir o no.
y después se terminó decidiendo de que no lo dejaban ir. Claro. ¿No? Claro, los católicos, por supuesto, consideran que esa no fue una decisión de la ciencia, sino del Espíritu Santo, pero la ciencia tenía que tomar la decisión, claro. O por lo menos el Espíritu Santo, Dios, le dijo Exacto. al hombre más cercano al Papa, Claro. no se tiene que ir. Exacto. Exacto, ese ¿No? fue el consentimiento. Todavía el no. consentimiento ¿No es fue, cierto? Todavía Claro. ese Pablo Con fue un el intermediario. consentimiento. Eso es, el consentimiento de mayor nivel que he escuchado y visto en mi vida. Y eso lo contó Eduardo Claro. en uno de los noticieros. Sí, señor, me sí. acuerdo perfectamente. Y así fue. Claro. Un detalle más acerca de esto, pues acabo de ver un programa estupendo en la televisión italiana, en la RAI, acerca del cónclave. El cónclave tiene que empezar no antes de 20 días de la muerte del Papa, y después tiene un tiempo ilimitado para elegir el nuevo Papa. Son 138 los electores, la primera vez en la historia que hay tantos, y el problema es que se conocen muy poco, por ende no va a haber demasiado contubernio, en el mejor sentido del término, por Dios, como para poder salir rápidamente con un Papa elegido, porque solo hay 18 cardenales italianos que se conocen muy bien, pero el resto, digamos, hasta llegar a 138 son de 74 países. Claro. Así que no tienen Y muchos nombrados por Bergoglio. Exacto, eso es. Sí, 108 fueron nombrados por Bergoglio. Una estratega. Eduardo conoce Santa Marta. En Santa Marta hay 129 habitaciones y hay 138 lectores. Así que estamos con un problema hasta de habitaciones. De habitaciones, exactamente. No, pero lo interesante es lo que decía Nico. 108 cardenales eligió el Papa Francisco en estos 12 años. Ahora, algunos dirán, entonces tiene arreglado el cónclave, el Papa ya dejó arreglado el cónclave. Eso no existe. No existe. No. Es posible que sí, como es posible que no. Porque después empiezan todas las conversaciones en el precónclave, en distintas... los mismos cardenales primero se encierran, por eso se llama cónclave, ¿no? Con llave, ¿no? Están totalmente encerrados sin ningún tipo de posibilidad con el exterior. Salvo que el camerlengo, salvo que el camerlengo considere que por alguna razón tiene que haber alguna comunicación del exterior, pero están absolutamente aislados. Pero muy especial. Están totalmente aislados y cada uno puede estar en su habitación, que cada uno tiene una habitación designada cuando llegan al cónclave, no saben cuál va a ser su habitación. Vos sabés que el Francisco no tenía la habitación que después usó como papa, sino que después eligió le había tocado otra de las habitaciones de Santa Marta. Pero después los papas, los cardenales, durante el día desayunan, almuerzan, comen a la noche, siguen las conversaciones, ¿no? Y las tertulias entre ellos acerca de... Votan, ¿O no, Claudio? Sí, tal cual. Votan 2 veces por día, nada más, y el resto del tiempo 2 veces por día. Están en los conciliábulos. Están en los conciliábulos. Esa es la palabra adecuada. Es lo que decía Eduardo recién y lo que decía Nico. A ver, no hay bergoglianos. ¿Por qué? Porque los nombramientos que hizo el Francisco de estos 108 cardenales son de todo el mundo. Entonces es muy complicado que eso se pueda, digamos, armonizar, trasladar. Utilizar una palabra, trasladar a un grupo de fuerza, a un grupo de poder. Exacto. Porque no es así. Exacto. Y también Vos fíjate que... Sí, dale. Perdón, de Juan Pablo II quedan 22 cardenales elegidos por él. Y tengo entendido que 22 de Benedicto y 5 son los elegidos por Juan Pablo II, ¿no? Exacto. Así que la gran mayoría fueron, digamos, designados cardenales por el último Papa, por Francisco. Sí, pero bueno. Pero ¿sabés qué, Eduardo? Que es muy interesante lo que ustedes están planteando, porque uno piensa a veces en los automatismos, ¿viste? A veces uno piensa en clave local, en clave de hinchadas o de grieta, etcétera, etcétera, ¿no? El Papa Francisco también nombró, en algunos lugares, cardenales conservadores. O sea, no todos eran... bergoglianos en el sentido de reformistas o entre comillas más progresistas. Le tocó nombrar a algunos
que incluso hoy, en ese ordenamiento que hacen, los ponen más del lado de los conservadores que del lado de los progresistas, ¿no? Sí. Así es. Una estrategia. Adelante, ¿no? adelante. Adelante. No, Claudio. estaba escuchando un comentario recién, hablé con alguien que estaba en Roma y me hizo un comentario que me gustaría convalidar con ustedes o eventualmente confirmar o no. Porque hay una versión que el Papa dejó en su testamento por escrito, algo vinculado con que él no va a estar en el féretro va a estar vacío. Porque No sabía. es la primera etapa es Santa Marta, la confirmación de la muerte, el camerlengo que dice, bueno, murió el Papa, confirmado, termina esa primera etapa o la primera estación en realidad. La segunda estación es cuando llevan el cadáver y eventualmente en un cajón, en una plataforma en San Pedro. Pidió que no hubiera plataforma y según versiones que corren por aquí, pidió además que su cuerpo no esté dentro del cajón. Habrá que confirmar si esto es así o no. No lo doy por afirmado, lo pregunto y lo dejo planteado. Porque incluso vi una imagen del cajón vacío con una especie de representación de dos soldados de la Guardia Suiza, por supuesto, al lado del féretro. La información oficial del testamento es que él dijo, bueno, que solicitaba que el sepulcro sea en la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, y dijo, el sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. No sé qué interpretación tendrá. Ese es el momento del entierro, porque tal cual decías hace un rato, eso va a ocurrir en Santa María Maggiore, entre la Capella Sforza y la Capella Paulina. Ahí está la Virgen de Salus Populi Romani. Pero el tema es ahora empiezan los 3 días que la gente puede ir a San Pedro a dar las condolencias o a ver supuestamente el cuerpo. Acá me dicen, pasaba Gabriel aquí. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Hay un material de cómo se cerró la habitación de Francisco. ¿Qué es lo que tenés, Pablo? Sí. A ver, ¿lo podemos ver a eso? A ver, dale. Ahí se ve que los cardenales Kevin Farrell y Pietro Parolin y el arzobispo Edgar Peña Parra sellaron la habitación del Papa Francisco en Santa Marta. Ahí está. No, Eso esto no es siempre se Santa hace. Marta. Perdón, esto No, es eso no es. apostólico. No, exactamente. Esto es Palacio Apostólico. No es Santa Marta. Ajá. Pero siempre se hace así. Sí, siempre se hace así. Es un... Y acá en este caso cerraron Santa Marta y el Palacio Apostólico desde el lugar desde el cual están saliendo en este momento los cardenales. Exactamente. En cuanto a los papables, si querés Dale. Sí, es muy... Me parece que hay que recorrerlos, porque es lo que viene. Sí. Porque es efectivamente lo que viene, ¿no? Sí, la pregunta, antes de ir a los nombres, Eduardo, que la pregunta es si habrá un continuador llano y directo de Francisco o el sector más conservador Esa es la clave. impondrá a alguien de una ideología, una visión diferente a la de Francisco. Cuando Francisco estuvo internado esos 30 y pico de días, ya lo habíamos charlado varias veces con Claudio Sin, y habíamos anticipado que había olor a precónclave. Sí. Exacto. Había ya movimientos de cardenales y lo que se llama la curia vaticana muy fuerte para tratar de hacer movimientos determinados políticos dentro de la Iglesia Católica como para terminar con el papado de Francisco, dar vuelta a la página e ir a otro tipo de iglesia, ¿no? Francisco tuvo mucho... me permitís, vamos con un urgente, ahí se interrumpió un poquito. Urgente, vamos, ahí volvemos. Llega Victoria Villarruel, allí está Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, Pablo, la vicepresidenta de la Nación, está llegando
La escuchamos. Quiero hablar hoy de lo que fue el Papa Francisco, todo lo que ocurra después lo hablamos en otro momento. Disculpen. ¿Va a viajar a Roma, vicepresidenta? ¿Va a viajar a Roma? Bueno, ahí ingresa la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, a esta Basílica de San José. En instantes nada más va a comenzar la misa que va a dar el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva. Como vemos, la basílica ya está totalmente colmada de feligreses esperando por esta ceremonia. También va a llegar una comitiva del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezada por la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, pero la presencia realmente de la vicepresidenta de la Nación, de la cual nos enteramos hace minutos, nada más, obviamente ha alterado todos los protocolos de seguridad, pero allí está, llegando a uno de los primeros bancos para colocarse de frente al altar, en donde, reitero, en minutos nada más, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dará la misa en esta iglesia tan particular y tan cara a los sentimientos del Papa Francisco, porque aquí evidentemente comenzó su conexión con la Iglesia Católica. Estamos a muy pocas cuadras de la casa en la cual nació, y en esta iglesia efectivamente ha iniciado su camino en la iglesia que lo ha depositado como principal figura durante 12 años de la feligresía católica a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, la vicepresidenta Victoria Villarroel, hace instantes, como vimos, ingresó a esta Basílica de San José para presenciar la Santa Misa. Bien, bien, Gabriel, volvemos contigo allí. Estamos muy atentos a lo que ocurre allí en Flores. En un ratito voy a estar hablando con Fischel Slagen, el rabino Fischel Slagen, que es el primer rabino en ser nombrado por el Papa Francisco como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida. Un amigo de Francisco que vamos a tener el gusto, el honor ya lo tenemos aquí en la mesa junto con todo el equipo. Claudio, bueno, ¿sabés qué te quería preguntar, aprovecharte, Claudio, mientras lo reconectamos, y si es que se puede, a Eduardo desde Varsovia? El italiano, porque vos estuviste en Roma y estás en tránsito allí. ¿Cómo ha tomado el italiano esto, no? Con mucho dolor. Mira, te agradezco la pregunta, Pablo, porque realmente estuvimos con familiares de Ana, mi mujer, y con familiares míos, y todos están realmente con un dolor que sorprende, te lo digo concretamente, porque, bueno, el dolor por la muerte del Santo Padre. Lo de Francisco es un hecho que habrá que analizar con el tiempo y la historia, y lo harán quienes correspondan. Pero la sensación, el sentimiento de pena que hay aquí en Italia es realmente, desconcertante. Bueno, yo creí que estaban más... bueno, hace tanto que está el Papa ahí, pero no, el Papa en Italia, y supongo que en muchos lugares del mundo. Yo estoy hoy describiendo vivencias que tenemos de aquí en Italia. Totalmente. Pero la verdad es que... Pero es muy bueno lo que decís, y me abrís una pequeña puerta, porque bueno, esto es como una gran continuidad, ¿no? Creo que hoy es el momento de la conmoción, y también nosotros de salir a veces de nuestro pequeño centímetro cuadrado, ni siquiera es metro cuadrado, por donde vemos a veces la realidad, que es muy, muy contaminado de las pequeñas cosas, de la grieta, de la batalla ideológica, de la política chica, ¿no? 1.406 millones de católicos en el mundo, claro, ¿no, claro, Claudio? Claro. Uno se asombra y se abre a lo que ha significado este hombre como Pablo, pontífice, ¿no? Exacto. Un hombre constructor de puentes en todas partes del mundo, ¿no? De ahí lo de pontífice, pero me gustaría agregarte este punto en particular, porque también se discute sobre si el próximo Papa va a vivir en Santa Marta, va a tener zapatos negros, sí, o va a usar el pantalón debajo de la sotana o no. Y la verdad es que son detalles insignificantes. El próximo Papa va a ser el próximo Papa. Y da lo mismo que hicieron los predecesores. No es que puede haber una continuidad ideológica si es Parolin el próximo Papa, porque estuvo muy cerca de Francisco, y a lo mejor hubo un intercambio de filosofías y actitudes, etc. Pero claramente de esos detalles
tienen que ver con cada papa y los demás no tienen por qué hacer lo mismo. Tal cual. Ahora lo reconectamos a Eduardo. Voy a hacer un puente simplemente con lo que le escuchaba al padre Manolo Fernández hace un rato. Nos dio, dijo, Dios nos dio un papa a la iglesia para cada momento, ¿no? Y enumeraba como solamente sabe él hacerlo, ¿no? De pronto, yo no lo conocía y lo dijo magníficamente, de pronto cuando llegó Juan XXIII dijeron, bueno, nos va un papa provisorio por un tiempo, un papa bueno, un buen hombre por un buen tiempo. Fue un reformista formidable de la iglesia, ¿no? Otro santo. Exacto. Eduardo, estábamos charlando un poco, seguíamos con quién fue Francisco, quién es Francisco hoy ante esta situación, ante el mundo, y quién vendrá, ¿no? Sí. Yo, ¿sabés que lo que querría destacar? Que Francisco para los argentinos y para el mundo fue el argentino más importante de la historia. Claro. Más que San Martín, más que Belgrano, más que Perón, más que Cristina, Néstor. Esto para los kirchneristas, ¿no? Que dicen que no había nadie mejor que ellos, ¿no? Hablando de los kirchneristas, lo detestaban. Es más, Néstor lo mandó a espiar. Le puso micrófonos allí en la Catedral Metropolitana, donde estamos nosotros ahora con las cámaras. Lo espiaron, lo persiguieron. Lo llamaron el jefe de la oposición. Lo detestaban. Eso sí, cuando lo eligieron Francisco, lo operaron mucho. Cuando eligieron Francisco, se hicieron amigos. Hasta las madres de Plaza de Mayo, que lo detestaban también, lo fueron a visitar. El Papa le mandó rosarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada, decir que es el argentino más importante de toda la historia argentina. ¿Y qué hizo más Lío? Que todos. ¿Sabés con qué me quedo? Repasando sus párrafos, cuando mandó a los jóvenes a hacer lío, quiero que hagan lío, no solamente acá, sino cuando salgan, mostró su impronta de que él quería armar lío dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y lo hizo. Y lo hizo. ¿No? Por eso también, dentro de la curia vaticana, era muy resistido. Por el tipo de reformas que hizo dentro de la iglesia. Claro. Por cómo se atrevió a destratar a muchos cardinales, en especial italianos, ¿no? Aquellos que se llaman los príncipes de la iglesia. En particular. En particular. Le sacó propiedades, tenía mansiones, algunos de ellos cardenales, mansiones de 500 metros, con iglesias dentro de eso. Perdón, Eduardo, ¿vos te acordás? A un cardenal Bertoni, que vivía en un palacio dentro del Vaticano, y el Papa fue a visitarlo. Y dice, pero acá pueden vivir 300 personas, ¿por qué vive usted solo? Y lo sacó de ahí, Sí. Hoy le preguntaban, simplemente esto, hoy le preguntaban a mucha gente, ¿no? ¿Cómo será recordado? Es una nota muy interesante que hizo con un biógrafo, hizo Luis Novarecio esta mañana. Y digo, no tengo dudas que será recordado como el Papa de la Misericordia, ¿no? Juan XXIII, el Papa bueno, Caro Wojtyla, Juan Pablo II, el Papa viajero. Como el Papa de la Misericordia, el que fue hasta las periferias, ¿no? Y trajo, y buscó en las periferias, como hacía acá en la diócesis, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se iba hasta las villas. Creo que ahí marcó su impronta. ¿Cómo vendrá ahora o qué vendrá? Bueno, ahora veremos. Pablo, quería hacer una... Sí, Mariel, ¿cómo está? ¿Qué tal, Claudio, Eduardo? Quería aprovechar que estaba el doctor Sin ahí, porque es experto en el tema. Mirando un poco los números, hasta ahora de los 266 papas elegidos hasta la fecha, 217 fueron italianos. El Papa Francisco fue el primer sudamericano, el primer pontífice sudamericano. ¿Qué chances hay de que no sea el próximo Papa un Papa europeo o italiano, como indican las estadísticas? Que haya una apertura hacia otras regiones. Bueno, estupenda, y te agradezco la pregunta, porque acá todos pensamos que el próximo va a ser italiano, porque venimos de un papa polaco, de un papa alemán y un papa argentino. Parece que la cuarta podría ser otra vez italiano. Como para no romper esto que acaba de decir muy atinadamente, y te agradezco el dato, para no, digamos,
para no romper la tradición. Y debe ser Zuppi el más... Ahí está. Ahí está, ahí está. Viste que hay listas ahora, Eduardo, se están publicando ya listas, ¿no? En algunas Matteo Zuppi, por ejemplo, está en todas. Es el cardenal de Bolonia, Claudio, ¿no? Sí, el cardenal de Bolonia, y es el presidente de San D'Egidio, de una parte muy importante de la Iglesia que tiene que ver con la cooperación internacional, especialmente en África, que está San Egidio, que está en Argentina también representado. Luis Tagle, el filipino, también, hablando de las periferias, ¿no? Y bueno, Pietro Parolin, por supuesto. Ya hay radiografías, Edu, de cada uno, más moderadas. Te cuento una pequeña anécdota de Pietro Parolin, ¿no? Pietro Parolin, el Papa Francisco lo hizo cardenal cuando aquí en la Argentina hubo un tema, ahora no recuerdo bien qué tema, pero ya me va a venir a la mente. Francisco, en ese momento Bergoglio, era el cardenal primado de la República Argentina, y mandaron a Parolin a solucionar un problema. Y Bergoglio en esa oportunidad lo conoció, creo que estaba Benedicto XVI, era el Papa en ese momento, y cuando lo conoce Bergoglio, dice, este muchacho es muy inteligente, me encanta. Parolin después es mandado como, digamos, una suerte de embajador, nuncio. Eso quería decir. Los nuncios son los embajadores del Vaticano en un lugar determinado. Él fue el nuncio en Venezuela. Claro. En Venezuela. Claro. Cuando Bergoglio es elegido papa, el propio Bergoglio, acordándose de esa situación que tuvo en Buenos Aires, cuando lo conoció a Parolin, dijo, qué inteligente que es este muchacho. Él lo trae como nuncio, de nuncio lo trae de Venezuela y se lo lleva como su canciller, el secretario de Estado. Claro. Sí. Sí, exactamente así. Es muy interesante esa historia. Porque es cierto que nadie esperaba creo que hubo un Parolin problema fuera... en Mar del Plata creo que hubo un problema en Mar del Plata con un obispo y quien vino a solucionar ese tema fue Parolin. Bueno, acá voy a tener unos invitados formidables. Está sentado ya y voy a hablar en un ratito con él. El rabino Fischel Slagen, Eduardo. Lo conozco muy bien. Bueno, un gran amigo. Bueno, acá te y gran amigo del Papa. Rabino, un gusto. Muchas gracias. Un saludo muy grande a Eduardo, al doctor Sin y a toda la mesa. Ya vamos a estar hablando con él, porque bueno, estamos muy atentos. Muy atento. Si yo te cuento, ya lo sabes, te lo cuento retóricamente. La política suspendió todo, se suspendieron las campañas políticas, se suspendió el deporte en la República Argentina. Bueno, una noticia de último momento. Va a haber una sesión especial mañana a las 15 en la Cámara de Diputados en homenaje al fallecido Papa Francisco, y la interpelación a Francos, que estaba previsto para mañana, y las reuniones de comisión, se pasa todo para la semana que viene. Bien, Edu, sí. ¿Sabés qué? Sí. Me acordé. ¿Sabés qué vino a solucionar? El tema de Monseñor Baciotto. Vino a solucionar el tema de Monseñor Baciotto, que era en su momento el obispo castrense. Sí. Había un problema muy grande con él. Cierto. Así que yo no descartaría... Sí, perdón. No descartaría a uno de los grandes candidatos, me parece que es Parolin. Aunque puede haber cualquier sorpresa, ¿no? O alguien de color. Le recuerdo que hay 4 electores argentinos, Sí. Que no es poca cosa. Sí. Bueno, uno de ellos, yo les contaba recién, uno de ellos es Ángel Rossi, a quien conozco algo, porque era el padre Ángel Rossi, jesuita, estuvo con Bergoglio en Córdoba, cuando Bergoglio estuvo en Córdoba, creo que fueron 2 años allí en la Compañía de Jesús, y ahí lo conoció, me contó anécdotas, cuando yo lo entrevisté cuando apenas asumió Francisco. Y él, bueno, lo hizo cardenal, hoy es cardenal, junto con Vicente Tucho Fernández, va a estar Mario Poli, Ángel Rossi y hay uno más, ¿no? Son 4 los argentinos que van a votar, que van a entrar al cónclave.
para decidir, ¿no? Habrá que ver. García Cuerva, debe ser García Cuerva el cuarto, ¿no? ¿O no? No sé. No, Vicente no es cardenal. Bucaric no es cardenal. Iglic. Exacto, Bucaric. Ah, ahí está, perdón. Exacto. Sí, tenés Acá razón, están. sí. Estos son. Vicente Bucaric Iglic. Está Víctor Manuel Fernández, Mario Poli, Vicente Bocalic Iglic y Ángel Sixto Rossi. Así que estos van a ser los 4 argentinos Vos fíjate, ¿no? que van a votar. De estos 4, Mario Poli fue echado por Francisco, echado del arzobispado. Después llega Jorge García Cuervo. Jorge García Cuerva no es cardenal todavía. No. Se suponía que este año, era muy posible que este año el Papa Francisco lo hiciera cardenal. Y Víctor Tucho Fernández, un hombre de mucha amistad de Francisco, que se lo lleva al Vaticano, ¿no? Después de un pasaje no muy bueno por La Plata. Tal cual, ¿no? tal cual. Bueno, Edu. Como arzobispo de La Plata, sí. Edu, una cosa, ¿saben ustedes que cuando muere el Papa, caen los titulares de los dicasterios? En este momento no hay... O sea, Tucho Fernández ya no es del dicasterio de la doctrina para la fe, sino es un cardenal elector. Claro. Punto. Claro. Bien. Se acaban todos los Totalmente. cargos. Bien. Alguien que no era querido en el Vaticano. Claro. No, exacto. Tucho Fernández, alguien que no era querido en el Vaticano. Bueno, lujo tenerlos a la distancia, pero están acá con nosotros. Así que, Edu, abrazo. No, nos estamos comunicando, ¿eh? Claudio, gracias. Sí, señor.